Buen día, eh, estudiante de Derecho Constitucional. Vamos a realizar la clase virtual número, número 8, continuando con el tema de las diferencias y semejanzas entre normas tipo valores, tipo principios y tipo reglas. Habíamos puntualizado en la clase anterior las diferencias entre ese tipo de normas por su carácter, por lo que expresan, por su grado de abstracción y por su eficacia. Vamos a continuar con esas diferencias en lo que tiene que ver con su forma de aplicación, por la forma de aplicación de esas normas, exponer cuáles son las diferencias entre ellas. Esta diferenciación por su forma de aplicación nos va a ocupar más de una clase virtual. Por su forma de aplicación, valores, principios y reglas. Digamos que los valores y principios, los valores y los principios estos podríamos decir, estos son entonces son mandatos de optimización. Es decir, se aplican en la mayor medida posible y su forma de aplicación es el balanceo o ponderación. Así son los valores al principio, mandatos de optimización que se aplican en la mayor medida posible. Mientras que las reglas son mandatos definitivos cuya forma de aplicación es la subsunción. Entonces ese es
Ahora, ¿qué es eso de mandatos de optimización? Como les decía, los mandatos de optimización se aplican en la mayor, son normas de cuyo contenido, cuyo ámbito de aplicación puede ampliarse o restringirse. Su ámbito de aplicación, el operador jurídico, o sea, el juez lo puede ampliar, lo puede restringir, y de esa forma no es de una aplicación definitiva rígida, sino que se va a ser aplicados no siempre con un mismo alcance esos valores o principios, sino que puede el juez, quien va a resolver un caso, puede ir ampliando o restringiendo o reduciendo el ámbito de aplicación o la aplicación de esas normas tipo valores y tipo principios. En cambio, las reglas son mandatos definitivos y al ser mandatos definitivos son de aplicación a todo o nada. Es decir, una regla se aplica toda o no se aplica nada de ella, o se aplica toda la regla en su contenido o no se aplica nada de esa regla. Esto también trae unas consecuencias. Por lo pronto aquí ya vamos a señalar los valores. Su forma de aplicación es el balanceo o ponderación. Los principios, su forma de aplicación es el balanceo o ponderación, y las reglas, su forma de aplicación es la subsunción. Entonces, observen aquí, ya por la forma de aplicación, los valores y principios tienen semejanza, no tienen diferencias por la forma de aplicación. En cambio, las reglas se diferencian de ambos, de los valores y principios, por su forma de aplicación. Les venía diciendo que las reglas entonces son mandatos definitivos de aplicación a todo o nada. Su forma de aplicación es la subsunción. ¿Cuál es la consecuencia? ¿O esto qué significa de que las reglas sean mandatos definitivos de aplicación a todo o nada? Bueno, primero precisar subsunción. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de que su forma de aplicación es la subsunción? Voy a teorizar primero el tema de las reglas y después explicaremos lo que tiene que ver con los valores y principios, que son mandatos de optimización, de aplicación en la mayor medida posible, y su técnica o forma de aplicación es el balanceo o ponderación. Eso lo explicaré después, porque esto es lo que nos va, creo yo, a tardar más de una clase virtual. Entonces, las reglas, la subsunción. ¿Qué es eso de la subsunción?
¿Por qué la forma de aplicación de la sucesión? Porque de lo que se trata es porque las reglas para aplicar una regla a un caso, lo que se debe examinar es si el caso se subsume en el supuesto fáctico que describe o define la regla. Es decir, recuerden que las reglas definen un supuesto de hecho y definen una consecuencia jurídica. Entonces, por ejemplo, el que matare a otro, y consecuencia jurídica, incurrirá en prisión de 20 a 40 años. Entonces, si tenemos el siguiente caso, un toro mató a Pedro. Un toro mató a Pedro. Y si a alguien se le ocurre denunciar a este animal, al toro, si a alguien se le ocurre denunciar a este toro para que le aplique, entonces el juez muy seguramente va a concluir, obviamente, además con la teoría general del derecho, que el toro no es una persona, no es un sujeto de derecho, etcétera, pero va a concluir que esta regla no puede ser aplicada, a este caso. ¿Por qué? Porque este caso no se subsume en el supuesto de hecho, no se subsume en este supuesto de hecho de la regla, no se subsume. Pero sin aquí, como este caso no se subsume aquí, no se adecua aquí, no encaja en el supuesto de hecho que define esta regla, pues entonces esta regla no puede ser aplicada a este caso. Pero si fuese, por ejemplo, que Pedro mató a Luis, si Pedro mata a Luis, entonces este caso sí se subsume en este supuesto de hecho de esta regla. Entonces esta regla sí podría ser aplicada
sí podría ser aplicada a este caso. ¿Por qué? Pues repito, porque hay una subsunción del caso en el supuesto hecho de la regla. Por eso es que las reglas son, su forma de aplicación es la subsunción. Ahora, a veces los casos no son, a veces verificar si un caso encaja o no en el supuesto hecho de una regla, a veces eso no es muy simple. Y para determinar cuál es el alcance del supuesto hecho de la regla, a fin de a su vez determinar si a ese supuesto de hecho encaja el caso que se va a resolver, entonces se auxilia, vienen los métodos de interpretación de las reglas, que son, recuerden ustedes, gramatical, método gramatical, histórico, lógico, sistemático y teleológico o finalístico. A través de estos métodos, el juez, ¿qué hace? A través de estos métodos, el juez lo que hace es determinar el sentido y alcance de las reglas, tanto del su supuesto de hecho como su consecuencia jurídica. Entonces, para determinando el verdadero sentido y alcance, el significado, lo que significa este supuesto de hecho, entonces el juez va a concluir si el caso se adecua o no al supuesto de hecho de esta regla. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la norma no dijera así: el que matare a otro. Supongan ustedes que exista que pase lo siguiente. Supongan ustedes que exista otra regla, que señale lo siguiente: el que matare vamos a suponer, aceptemos el siguiente ejemplo. El que matare ¿cómo haría? Que la norma expresara lo siguiente. Vamos a suponer, este es un caso inventado, que la norma dijera: el que matare a un servidor público incurrirá en prisión de 25 a
45 años. A 45 años. Entonces, el caso es el siguiente. Pedro mató a Luis y Luis es un trabajador de la Cruz Roja, y Luis trabaja para la Cruz Roja. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces el caso es el siguiente. Pedro mató a Luis y Luis es un trabajador de la Cruz Roja. Bien. Entonces, ¿será que este caso se subsume en el supuesto de hecho de esta regla? El que matara a un servidor público. ¿Será que se subsume aquí en ese supuesto de hecho de la regla? Para uno concluir si este caso se subsume en este supuesto de hecho de la regla, uno debe determinar el sentido y alcance de este supuesto de hecho, hasta dónde abarca este supuesto de hecho. O sea, Luis, habría que entender que Luis es un servidor público porque es un trabajador de la Cruz Roja. Recuerden ustedes que la Cruz Roja es una organización internacional, sí, una organización, un órgano internacional que presta servicios humanitarios. Pero la Cruz Roja no es una entidad pública, no es una entidad del Estado, no es una entidad estatal. Entonces, uno para determinar si el caso encaja aquí en este supuesto de hecho, toca determinar el sentido y alcance de este supuesto de hecho, y para determinar el sentido y alcance de este supuesto de hecho, a fin, repito, establecer si el caso se subsume en dicho supuesto de hecho, le toca al juez determinar el sentido y alcance de este supuesto de hecho a la luz de los métodos de interpretación de las reglas, por ejemplo, método gramatical, histórico, lógico, sistemático, teleológico. Entonces, por ejemplo, método gramatical, ¿qué significa servidor público? Y ¿qué es de esta expresión servidor público? ¿Qué significa? Entonces usted puede acudir a través de un método gramatical. Bueno, en el lenguaje natural servidor público es tal sujeto, en el lenguaje jurídico es tal sujeto. Entonces, o un método sistemático. Recuerden que el método sistemático viene a ser más o menos determinar el sentido y alcance de una norma de tal suerte que
logre su coherencia con otras normas o a partir de otras normas que hacen parte del sistema jurídico determinar se puede determinar el sentido y alcance de otra norma. Por ejemplo, entonces aquí en la Constitución, nuestra Constitución política, estoy aquí abriendo la Constitución política. Nuestra Constitución política, en el artículo 123 define, señala quiénes son servidores públicos. Son servidores públicos ¿quiénes? Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista en la ley. Entonces, los servidores públicos son miembros de corporaciones públicas. Las corporaciones públicas son con las corporaciones públicas, no privadas, son ¿cuáles? Congreso, asamblea departamental, consejos municipales. Entonces, de acuerdo al artículo 123, servidores públicos son aquellos que trabajan para el Estado, no los que aun cuando presten un servicio social, un servicio humanitario, no son trabajadores del Estado. Entonces, esta norma, este caso, a la luz de una interpretación conforme al criterio sistemático, o sea, comparando esta norma con otra norma del sistema jurídico, en este caso con el artículo 123 de la Constitución, este caso no se subsume aquí. Pero este caso sí se subsume acá en este supuesto de hecho de esta otra regla. Entonces, la regla a aplicar sería esta primera, y entonces la pena que máximo podría imponerle a Pedro por haber matado a un trabajador de la Cruz Roja sería 40 años la pena máxima, y la pena mínima podría ser 20 años. En cambio, si se hubiera aplicado esta regla, la mínima habría sido 25 y la máxima posible habría sido 45 años. Porque aquí de lo que se trata es verificar si el caso se subsuma el supuesto de hecho de la regla, y para ello se acuden a estos métodos de interpretación de las reglas. Entonces, usted a este caso le aplica absolutamente toda esta norma. Y para nada le va a aplicar esta otra norma. Por eso son de aplicaciones a todo o nada. Usted no puede combinar, no, que voy a combinar esta con esta. No le da a combinar, porque estaría creando una nueva norma, lo que llaman lex tertia. Vamos a suponer lo siguiente. Que vamos a establecer aquí un ejemplo de conflicto entre reglas. Entonces digamos que Pedro mató a Luis, y Luis es
concejal de un municipio, es decir, Luis es un servidor público, pero vamos a suponer que esta regla se expidió en una ley que es, vamos a suponer en la ley de 2018, y esta regla fue expedida en el año 2020. Como pueden observar ustedes, este caso se subsume tanto en el supuesto de hecho de esta regla como en el supuesto de hecho de esta regla. ¿Por qué se subsume este caso en el supuesto de hecho de esta regla? Porque esta regla dice: el que matare a un servidor público incurrirá en prisión de 25 a 40 años. Pedro mató a Luis y Luis es concejal. O sea, Luis es un servidor público. A la luz del artículo 123 de la Constitución, servidor público son los miembros, son entre otros los miembros de las corporaciones públicas, y el Consejo Municipal es una corporación pública. Entonces, este caso encaja perfectamente en este supuesto de hecho. Pero también este caso también encaja aquí, porque en esta regla está diciendo: el que matare a otro. Si una persona mata a otra persona, y no, aquí no está diciendo que la víctima sea servidor público o no sea servidor público. Si una persona mata a otra persona y esa otra persona sea lo que sea, ahí no cualifica, no determina. Entonces es claro que aquí, en este caso, Pedro mató a un servidor público. También aquí también cabe inferir que una persona mató a otra persona, y entonces también encaja tanto en esta regla como en esta regla. Entonces vienen los criterios que se establecen allá en la interpretación, en la hermenéutica legal. Vienen los criterios que están establecidos para resolver antinomias legales, antinomias de reglas, conflictos de reglas. Y hay varios criterios para resolver conflictos. Yo creo que esto lo estuvimos comentando en una clase virtual anterior. Y entonces esos criterios son, por ejemplo, el criterio cronológico, el criterio jerárquico, el criterio de la especialidad. Son algunos criterios para determinar, para resolver antinomias, conflictos entre reglas. Entonces, estos criterios que están aquí para definir conflictos entre reglas traen una consecuencia, sea el que usted aplique para resolver una antinomia de regla, trae la siguiente consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que trae? La consecuencia
de aplicar estos criterios para resolver conflictos entre reglas es que se va a escoger una regla para ser aplicada toda esa regla, y para nada la otra regla, Eso es la consecuencia. Por ejemplo, alguien podría decir que no, de acuerdo al criterio lógico, el caso se debe resolver con de acuerdo al criterio cronológico, según el cual la norma, criterio cronológico señala que la norma posterior deroga o prima sobre la anterior. Eso es lo que postula este criterio cronológico. Criterio cronológico. Pero alguien entonces resolvería, entonces si se aplica el criterio cronológico, entonces habría que concluir no prima esta regla porque fue expedida en el año 2020, es norma posterior a esta otra que fue expedida en el año 2018. Y como entonces usted va a resolver este caso aplicando toda esta regla, más no para nada esta otra. Pero si usted dice no, aquí lo que hay que tener en cuenta es el criterio de la especialidad. Y según el criterio de la especialidad, la norma especial prima o deroga o prima la norma general. Y entonces y resulta que esta norma es una norma general, es una norma para cuando una persona mata a otra persona, pero ya cuando se mata específicamente a un servidor público, entonces la norma, hay que entender que la norma vigente y aplicable a esos casos es esta, por ser una norma especial. Si usted aplica este criterio de la especialidad, si acude a este criterio de la especialidad, entonces usted va a encontrar que este caso encajaría acá, en esta regla, y va a resolver el caso absolutamente aplicando toda esta regla, más para nada esta otra regla. Por eso es que las reglas, además de que su método, su forma de aplicación es la subsunción, porque el caso debe subsunirse en el supuesto de hecho de la regla, también son de aplicación a todo
o nada. También son de aplicación de a todo o nada. O nada. Como en cambio los valores y principios no funciona así como hemos venido señalando. Es posible que los valores o principios se puedan armonizarlos todos y resolver el caso. Cuando hay valores, principios que están en colisión, en tensión, es posible que el juez, como estos valores o principios son mandatos de optimización en el que se puede ampliar o reducir su ámbito de aplicación y en el que se aplican todos en la mayor medida posible, el juez puede, digamos, hacer concurrir en un caso en donde están en tensión varios valores o principios, el juez puede hacerlos coexistir todos, armonizar todos esos valores o principios y resolver el caso con todos esos valores o principios que están en tensión, sin que tenga que llegar a esa situación como las reglas, que o se resuelve el caso todo con esta regla o se resuelve el caso todo con esta otra regla. No, acá puede ocurrir que valores o principios se pueden armonizar. Es más, acá cuando el juez resuelve un caso de estos, por ejemplo, aplicando el criterio cronológico, para ese juez esta norma posterior ya derogó a la norma anterior. O sea, para el juez que así piensa, esta norma ya no existe en el sistema jurídico y por ende todos los casos posteriores, cual sea las particularidades de ese caso, todos los casos posteriores lo va a resolver con esta regla, porque para él ya esta otra regla no existe. En cambio, nosotros vamos a mirar que en materia de valores y principios, en donde están enfrentados, por ejemplo, un caso en donde está enfrentado derecho a la vida versus libre desarrollo a la personalidad, es posible que el juez en este caso, en un caso de esto, pueda resolverlo sin sacrificar ningún derecho. O puede ocurrir que el juez en un caso diga, no, aquí en este caso en concreto pesa más el derecho al libre desarrollo de la personalidad que la vida, entonces voy a resolver este caso con el libre desarrollo a la personalidad, con la norma, con el derecho del libre desarrollo de la personalidad. Pero eso no significa que para ese juez la norma que reconoce el derecho a la vida ya esté derogada, no, porque puede suceder que en un caso posterior, frente a las particularidades de ese caso posterior, el juez señale, no, aquí sí, aquí están enfrentados vida y libre desarrollo de la personalidad, pero aquí sí pesa más el derecho a la vida y por ende yo voy a resolver el caso con la norma que reconoce el derecho a la vida. Y entonces sucede así. Esa es la dinámica de los valores y principios. Todo esto que estoy diciendo de los valores y principios lo vamos a explicar más despacio en la siguiente clase virtual, cuando estudiemos la forma de aplicación de los valores y principios, el balanceo o ponderación. Simplemente lo estoy trayendo aquí a colación para que para entender mejor estas afirmaciones que hemos señalado de las normas tipo regla, que son mandatos definitivos. ¿Por qué definitivos? Porque son de aplicación a todo o nada. Y su forma de aplicación, la técnica de aplicación de la regla es la subsunción. Y para determinar si un caso se subsume a otro caso, a una regla,
pues se auxilian de estos métodos de interpretación de las reglas. Y los criterios para resolver conflictos entre reglas apuntan o corroboran más que son normas de aplicación a todo o nada. A todo o nada. Entonces, terminamos esta clase virtual. En la próxima clase virtual vamos a tratar la forma de aplicación de los valores, principios y reglas, es decir, el balanceo o ponderación. Entonces, saludos, hasta la próxima clase virtual.